En la vasta estepa se está librando una gran guerra sangrienta entre el depredador despiadado y el antílope. Con valentía y haciendo todo lo posible para superar la ferocidad de esta no fácil persecución, ¿podrá el antílope escapar del depredador? Estés donde estés, únete a Documental de Animales para decodificar el mundo salvaje a través del video. Batalla épica entre depredador y antílope. En la manada de antílopes pastando, nadie sintió el peligro que acechaba. No saben que la muerte se acerca. Un león macho, su mirada fría y su absoluta concentración lo convierten en un fantasma indetectable. Espera el momento adecuado. De repente, el león corrió hacia adelante. Cayeron poderosos mordiscos y ataques. El antílope entró en pánico. Las mordeduras del león muerden el cuello del antílope, haciendo que su presa sea aún más olorosa y débil. Los esfuerzos por resistir resultaron inútiles y el antílope comprendió poco a poco que no podía escapar de las manos del destino. Finalmente, después de una feroz lucha, el antílope aceptó la brutalidad del destino. Sus ojos se oscurecieron y aceptó ser derrotado. El león, el rey de los pastizales, ha pasado por siglos de evolución hasta convertirse en un depredador definitivo. Su mirada recorrió la estepa con absoluta concentración, apuntando a su objetivo como una flecha precisa. No hay dirección que escape a la atención del león. Entró en la manada como un torbellino. Como una máquina de matar, los leones no muestran piedad cuando atacan a las crías de antílope. La cría de antílope intenta escapar, pero su instinto de caza supera todos los límites. El león era abrumador, no permitiendo que el joven antílope tuviera ningún momento de escape de la muerte. Se produjo un enfrentamiento entre el leopardo y el antílope. Caminó paso a paso, amenazando a la manada de antílopes. La manada de antílopes presiente el peligro y advierte. Cuando llegó el momento perfecto, el leopardo saltó. Fue un ataque sorprendente. El antílope estaba dolorido y en pánico, tratando de defenderse. Los dolorosos golpes y la fuerte presión del leopardo lo hicieron incapaz de resistir. En la corta pero dramática pelea, cada mordisco fue el final de la pelea. El antílope bajo la opresión del dominio del leopardo, finalmente acepta su destino.
La hiena, con coraje y audacia, se precipitó directamente hacia la manada de antílopes. No había señales de miedo. Los afilados cuernos del joven antílope no le hicieron vacilar. A veces, bajo la influencia de las gacelas defensoras, las hienas también tuvieron que retirarse, pero su actitud firme y su determinación nunca flaquearon. La manada de antílopes, a pesar de la peligrosa hiena, continuó atacando usando sus cuernos para defenderse. Se realizan fuertes estocadas para proteger a los antílopes jóvenes y mantener la seguridad dentro de la manada. Sin embargo, la hiena no se detuvo. Está decidido a lograr sus objetivos. La pitón, con su flexibilidad y táctica, es uno de los depredadores astutos y despiadados de la sabana. La pitón se vuelve alrededor del antílope, bloqueando firmemente el cuerpo de la víctima. Cualquier intento de escapar del control de la pitón es infructuoso porque su poder y control sobre la presa es muy grande. Después de que el antílope pierde toda su fuerza, la pitón comienza a devorar a su presa. Este proceso puede llevar tiempo y paciencia, pero las pitones están equipadas con instintos y herramientas naturales para completar sus tareas depredadoras. En la naturaleza, la competencia por la supervivencia se basa en la agilidad y la inteligencia. El perro salvaje es un ejemplo típico de flexibilidad y aprovechamiento de oportunidades en la lucha por la supervivencia. Cuando un antílope joven se separa de la manada o se queda solo, se convierte en un blanco fácil para los depredadores. El perro salvaje, bajo la influencia de la concentración y la perspicacia, aprovechó la oportunidad para atacar. Se precipita desde muchas direcciones diferentes, creando caos y sorpresa, haciendo imposible que el joven antílope prediga su próximo curso de acción. Finalmente, con concentración y aprovechando cada oportunidad, el perro salvaje puede lograr su objetivo, reclamar a la cría de gacela para su comida. Estos ataques, aunque violentos y difíciles, también crean diversidad y equilibrio en el ecosistema. En la naturaleza, los leones a menudo viven en orgullo con individuos de la misma línea de sangre o de cierta relación, generalmente hembras. Los cachorros nacidos serán criados por sus padres. De presa a seguridad son cuidados y protegidos por sus padres hasta que se convierten en adultos. Tan pronto como los cachorros machos alcanzan la edad, comienzan a producir más testosterona, lo que indica que han desarrollado la capacidad de reproducción y por lo tanto podrían ser un desafío para el león existente, líder de la manada.
El león macho era muy glotón y competía con el padre del león. En la manada, el león macho superior comerá primero y elegirá la mejor parte. El padre león estaba muy enojado y arrojó a su cachorro y luego siguió comiendo. Esa es la regla y cada miembro de la manada debe seguirla. Los leones machos suelen dejar su manada cuando aún son jóvenes y establecer su propia manada. A menudo luchan contra otro león macho en una manada diferente para tratar de tomar su lugar. Cada manada puede tener hasta 3 leones machos adultos. Las leonas permanecen con su manada de por vida y todas las leonas de una manada están emparentadas. Los cachorros no deberían llamarse así porque han alcanzado un crecimiento casi completo. Saben que van a ser expulsados de la manada y por lo tanto, por puro respeto y sabiendo que eventualmente perderían la pelea con su padre, dejar el clan sin recibir heridas para ir a otras manadas y reclamarlas. Por lo general, los leones machos adultos tienden a separarse de la manada, moviéndose esporádicamente en busca de su propio territorio. A estos se les llaman nómadas y con frecuencia chocan con leones en el borde de su territorio. Pero este león macho no tenía la intención de irse, sino que siguió quedándose con sus padres. Y su padre decidió expulsar directamente a este niño de la manada. La acción resuelta del padre león ahuyentó a los cachorros de la manada. Después de ser ahuyentado, el joven león se ve obligado a emprender su viaje. Después de detectar que el león macho se adentra en el territorio, las leonas no tienen miedo. Inmediatamente corren hacia el enemigo, muerden con ferocidad y solo se detienen cuando se dan cuenta de que el otro león no es una amenaza. Incluso si la pelea durara más, este león macho probablemente moriría debido a las demasiadas heridas en su cuerpo, especialmente en sus patas traseras, lo que haría que el animal no pudiera dar un solo paso con normalidad. La suerte sonriéndole a ella cuando eran los leones machos los que aparecían dominados y detenían el enfado de la leona. Después del rugido gobernante, la leona inmediatamente dejó de pelear, obedeció las órdenes y dejó que la pobre bestia tuviera una salida. No hay demasiadas habilidades de supervivencia. La capacidad de caza no es buena, porque este león es muy dependiente de sus padres. Cuando se enfrentó a otra manada de leones, fue humillantemente atacada y ahuyentada. Después de ser atacado e intimidado muchas veces, el león se ha vuelto fuerte y tiene una alianza propia. El león construye su propio orgullo. La fuerza es el arma que hace sobrevivir a los animales salvajes. Fuertes leones machos dominan la manada en la sabana. Cada león que entra en su territorio tiene que pagar un precio. Sin embargo, si el león macho nómada lucha y gana contra los leones machos dominados, será respetado y reconocido por la leona como un verdadero dominado. Mientras tanto, el destino del león macho perdido suele ser la muerte o ser expulsado por orgullo. Así es como funciona la sociedad en el mundo de los leones. ¿Qué opinas sobre la regla de supervivencia de este león? Ya sabes, el león es la fuerza más temida en las praderas con el mecanismo de vivir en orgullo. Su poder puede matar a grandes animales como búfalos, hipopótamos y cocodrilos. Por lo tanto, es muy raro que los depredadores los ataquen. Los cachorros de león son una de las presas tabú para los depredadores.
La protección de su madre es realmente demasiado feroz. Pero no hablar de la intervención de los leones machos dominados. En las praderas de África, el león es el rey de la naturaleza y no hay duda. Las características de los leones aterrorizan a las presas. La emoción de la caza de leones es la obsesión de la presa. Por supuesto, bajo la fuerza de los padres de león, los cachorros de la manada también tienen comidas abundantes especiales. Los cachorros de león se deleitan con presas grandes y gordas. Todo sigue una trayectoria de supervivencia natural, cuando, aprendiendo a cazar, los cachorros de la manada crecerán y se destruirán en depredadores tan poderosos como sus padres. En la caza, la principal responsabilidad de la manada le corresponde a la leona. La razón es que la leona tiene las características adecuadas. Es decir, su tamaño compacto, movimiento ágil y sin enredos, y su espesa melena dificulta el camuflaje. Pero la supervivencia en las praderas silvestres nunca ha sido fácil. La estación seca ha comenzado y la sequía severa ha cubierto esta tierra. Otros animales como jirafas, búfalos y antílopes también están muriendo y la situación solo podría mejorar si vuelve la lluvia. Casi todas las especies animales se ven afectadas. No solo los elefantes, sino también algunas aves se ven gravemente afectadas, ya que solo pueden reproducirse en los árboles, pero esos árboles fueron derribados por los elefantes. Las bestias estaban más allá de su tolerancia ecológica. Muchos animales eligen mirar para encontrar nuevas tierras. A pesar de todos los peligros y las distancias, buscan la hierba verde. Incluso los leones comienzan a morir de hambre y las presas regulares mueren o migran. Cualquier presa restante es su esperanza ineludible. Cuando tienen hambre, no solo los humanos sino también los animales a menudo cometen acciones locas. Lindos y hambrientos cachorros de león le ruegan a la manada leona la rica y nutritiva leche. Pero aparentemente la hora de la comida no está en sus términos. La falta de alimento también hace que la madre león caiga en un estado de fatiga y debilidad. Pero cuando las cosas mejoraron gradualmente, los herbívoros no dieron señales de regresar. Los cachorros también han crecido un poco, su poder de comer también ha mejorado.
Sin embargo, las fuentes de alimentos ahora son demasiado escasas y toda la manada ha estado pasando hambre durante días. El cachorro tenía demasiada hambre y no tenía fuerzas para caminar. Uno de los cachorros se hacía muerto. La manada tampoco pudo esperar y siguió avanzando en busca de vida. Su rebaño encontró alimento a bastante distancia. Temporalmente, el hambre se resuelve. Pero el cachorro de león abandonado murió más tarde de hambre y el clima cálido agotó sus fuerzas. La vida salvaje es así, no hay prioridades, cada animal tiene que luchar solo. ¡Qué pena para un futuro, señor! ¿Quieres intentar sobrevivir en esta tierra salvaje? Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los animales pequeños necesitan una madre que los cuide porque la naturaleza salvaje es extremadamente peligrosa. Un animal adulto puede incluso morir en cualquier momento y no solo los niños. Un joven babuino debe presenciar cómo un león ataca brutalmente a su madre. Los animales salvajes a menudo hacen cosas por instinto. Viven, cazan, migran y se alimentan en función de lo que saben. Es cuando los animales hacen algo fuera de lo común y muestran amabilidad, compasión entre ellos, que ves cuán asombrosos son los animales. Un babuino adulto puede crecer hasta 47 pulgadas y pesar más de 88 libras. Además, este también es uno de los animales más ágiles, alertas y agresivos de las praderas de África. Por lo tanto, rara vez se convierten en presa de los leones. Sin embargo, cuando el hambre alcanzó su punto máximo, los leones estaban listos para cazar babuinos para resolver el problema. Como dije, los babuinos son muy agresivos y su poder de ataque es bastante gruñón. Aunque los leones pueden cazar a este animal, están bastante limitados porque estos babuinos son difíciles de cazar. Y por supuesto, la vigilancia y la astucia del babuino pueden herir a un solo león. Ya sabes, la fuerza del babuino está en los árboles altos. El suelo es el territorio del león. Incluso los leopardos y las hienas tienen que huir cuando se enfrentan a ellos. Los babuinos no son la presa favorita del león. Pero los babuinos son presas temporales del hambre de los leones cuando las fuentes de alimentos son cada vez más escasas. Todo comenzó cuando vieron a una leona atacar a un grupo de babuinos. Durante el ataque, uno de los babuinos hembra murió instantáneamente.
En cuestión de segundos, el león se dio cuenta de que la hembra del babuino no estaba sola. Mientras la mataban, su pequeño bebé todavía se aferraba a ella, buscando protección. Cuando el bebé se dio cuenta de que su madre se había ido, rápidamente trató de escapar antes de correr la misma suerte. El bebé intentó escapar subiéndose a un árbol. Desafortunadamente era demasiado pequeño y demasiado débil para escalar. En este punto, prepárate para lo peor. ¿Puede esa leona devorar rápidamente al pequeño bebé babuino de la misma manera que hizo con su madre? El bebé babuino cae en el regazo del león y la reacción del león tiene atónito al mundo entero. Una feroz leona acaricia suavemente a un bebé babuino segundos después de matar a su madre. Justo cuando la pareja se preparaba para algo horrible, sucedió un milagro. La leona se acercó al bebé babuino, pero no lo atacó como la pareja esperaba. En cambio, se acercó al bebé con delicadeza, como si tuviera curiosidad por saber quién era. Cuando la madre se acercó, comenzó a interactuar con el bebé babuino. Estaban jugando juntos, no podía creer lo que veían. Esto iba en contra de todo lo que habían aprendido sobre los animales mientras trabajaban en la naturaleza. Algo como esto normalmente terminaba en un desastre, con la vida del bebé truncada. Esta testificación fue muy inusual y hermosa. El gato grande incluso dejó que el joven intentara amamantarla después de perdonarle la vida. El pequeño mono se aferraba al cuerpo sin vida de su madre en las fauces de la leona y estaba convencido de que se convertiría en su próxima comida. Mientras el león estaba siendo distraído por la hembra, el padre decidió hacer su movimiento. Rápidamente bajó del árbol y recogió a su bebé. Con el bebé babuino a cuestas, se apresuró a subir al árbol para ponerse a salvo. Este bebé babuino tuvo mucha suerte. Primero fue salvado por la leona y después fue salvado por su padre. Los babuinos viven en África y la península arábiga. Son omnívoros, desde frutas y raíces hasta pájaros, roedores, incluso crías de antílopes y ovejas. Los babuinos viven en grupos y a menudo roban comida a los leopardos en los árboles. Eso ha creado un gran conflicto entre los babuinos y los leopardos. La habilidad del leopardo para trepar a los árboles no es muy inferior a la de los babuinos. Los leopardos todavía son capaces de matar babuinos en el árbol. Principalmente viviendo y operando en los árboles, los babuinos casi poseen árboles altos. La alimentación y el sueño de los leopardos en los árboles no solo reduce su hábitat, sino que también pone en peligro a la manada de babuinos. Así que los babuinos siempre desconfían de los leopardos. Como depredadores profesionales, los leopardos pueden capturar y matar presas en un instante. Los leopardos que operan en los árboles son extremadamente peligrosos para los babuinos. El leopardo estaba tratando de acercarse a los babuinos y fue visto por las madres babuinos.
Con la ventaja de vivir en los árboles, la madre babuina atacó al leopardo con tanta fuerza que este resbaló y cayó del árbol. Al darse cuenta de la situación desfavorable, el leopardo se escapó rápidamente. Reconocer la existencia de leopardos es un peligro para la manada. Los babuinos han secuestrado cachorros de leopardo. El babuino sostiene al pequeño leopardo en su regazo, incluso lo peina y no parece hacerle daño al animal. En cuestión de segundos, el babuino arrojó lo que tenía en la mano y era un pequeño leopardo, pero la excitación de los babuinos puede poner en peligro a los cachorros de leopardo. Los monos comenzaron a abandonar el área, llevándose consigo al pequeño leopardo. Luego, por ausencia de una madre a quien cuidar y el juego de los babuinos, el pobre leopardo está muerto. Y cuando descubrió que su hijo se lo llevaron y murió en las manos del babuino, la madre leopardo estaba realmente enojada. Tal vez los babuinos no sabían que el horror se les venía encima. Los leopardos atacan y matan a los babuinos en cualquier oportunidad, incluso en el árbol o en el suelo. Una hembra de leopardo acechando a los babuinos en el suelo, los babuinos todavía no saben que se acercaba el peligro. Con una gran velocidad de caza, el leopardo atrapó a un babuino. La mordedura del leopardo hizo que el babuino muriera en el acto. Se llevó al babuino por miedo a los babuinos. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.